aquí en la ciudad de Celaya, y ya tengo 10, 11 años en la ciudad de Chihuahua. Es un gusto para mí poder estar con ustedes en esta mañana todavía, si no me equivoco. Espero que todos traigan su Biblia, y si no traen su Biblia, pues enciendan su Biblia. No importa la lucecita, en realidad no me ayuda mucho que me alumbren. Gracias. Prefiero más bien que vayan a su Biblia, que busquemos ahí. Lo que voy a hacer en esta mañana es tratar de compartir con ustedes lo que es una introducción que en la iglesia de su servidor enseñamos. En la iglesia de su servidor tenemos un solo tema donde desarrollamos toda nuestra actividad ministerial, la desarrollamos sobre ese tema. No hacemos, lamentablemente para muchos, no hacemos muchas actividades que otras iglesias realizan, porque nos enfocamos solamente en la temática que creemos principal en las Escrituras, con la única intención que darle cumplimiento al deseo de Dios. Solamente eso. En la iglesia donde tu servidor es pastor, gracias, está perfecto, la iglesia donde su servidor es pastor, he tenido que aprender, Dios me ha enseñado a lo largo de estos años, que no se trata de lo que yo deseo hacer en la iglesia, no se trata de mis sueños, de mis intenciones, ni siquiera, ¿verdad?, de metas que a veces uno se propone en el corazón, que a veces apelan más al deseo personal que al deseo de Dios. Así que Dios me ha ido mostrando a lo largo de esos años que todo en la iglesia se trata de Él, que todo lo que la iglesia tiene que hacer, cualquier actividad ministerial, tiene que ser en base al deseo de Dios. Ahora, aquí hay algo muy importante. La iglesia tiene que tomar la decisión o de vivir para la gloria de Dios o de construir su propia gloria. Ojo con esto. La iglesia tiene que entender a través de las Escrituras que hay dos vertientes. Todo lo que hace la iglesia, toda su actividad, está enfocada para su propia gloria, o sea, la gloria de la iglesia, o está enfocada, o todo lo que hace está enfocado para que Dios, en este caso, reciba la gloria. Hay una ligera, realmente es una ligera línea que nosotros como iglesia debemos aprender a distinguirla. Gracias. Si no, ¿está prendido? Sí. Si no aprendemos a distinguir esa línea, esa ligera línea entre una cosa y la otra, entre la gloria de Dios y nuestra propia gloria, entonces podremos o llegaremos a perder nuestro camino. Ahora, Dios tiene un plan para la iglesia. Repito esto, Dios tiene un plan para la iglesia. Y a veces, lamentablemente, el plan que Dios tiene para la iglesia es muy diferente al plan que como pastores tenemos para con la iglesia. Ahora, quiero que vayamos a un pasaje que creo yo es de los más conocidos, pero más mal interpretados. Romanos capítulo 3, gracias. Romanos capítulo 3, verso 23. Recuerde, esto no es un tema bosquejado el que les voy a dar, simplemente es una introducción que como pastor manejo en la iglesia para poder desarrollar un tema que me dura o que tardamos en desarrollarlo 3 años en la iglesia. Romanos capítulo 3, verso 23, un texto conocido por muchos que sin duda algunos tendrán en mente hasta de memoria. ¿Estamos ahí, hermanos? Léalo conmigo o recítelo de memoria si así lo tienen. Dice el pasaje: por cuanto todos pecaron y están destituidos. Ahora lo leemos todos juntos. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora lo leo solo, simplemente por motivo de enseñanza. El pasaje está dividido naturalmente en 2 segmentos. Por cuanto todos pecaron, es el primer segmento, y dice: y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, de manera sencilla, la Biblia no es difícil de comprender. No es difícil de comprender. El pasaje está diciendo que el pecado trae como consecuencia que la humanidad esté destituida ¿de qué? A ver, por favor. Que el pecado trae como consecuencia que la humanidad esté destituida de la gloria de Dios. Ahora, si usted va en su mente, y voy a apelar al conocimiento de los más, ¿cuándo es el primer evento donde el ser humano en la historia peca? ¿Perdón? Adán y Eva. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, ¿qué perdieron según este versículo?
la gloria de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? Cuando Adán y Eva pecan, pierden la gloria de Dios. Esto es interesante porque cuando vemos en las Escrituras, en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, en el desarrollo de ese drama, en el principio, vemos algo muy importante. Dios crea al hombre y a la mujer. ¿Cómo los crea? Bueno, entonces cuando hablamos de la imagen y semejanza de Dios impresa en Adán y Eva, ¿a qué se están refiriendo? ¿A qué se refiere? Según Romanos, capítulo 3, verso 23, ¿qué fue lo que perdieron ellos? La gloria de Dios. Entonces lo que Adán y Eva manifestaban al tener esa forma, esa figura, esa imagen y semejanza de Dios, ¿qué era lo que ellos manifestaban? ¿Es correcto esto? Un sentido muy sencillo. Ahora, esto es interesante. Adán y Eva eran eternos, no morían. Así que toda la descendencia, todos los que habrían de nacer de Adán y Eva en aquel entonces, iban a ser conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? ¿De Adán y Eva o de Dios? De Dios. Entonces, si el pecado original, la desobediencia, si el pecado original no se hubiera de alguna manera manifestado y establecido por la desobediencia de Adán y Eva, y ellos no hubiesen pecado, toda la tierra estaría llena ¿de qué? ¿De la gloria de quién? De la gloria de Dios. Habría un sinnúmero de personas, miles de millones de personas que en la historia habrían nacido seres eternos que nunca morirían y que poseían la gloria de quién? Que está manifestada en la imagen y semejanza con la cual fueron, en este caso, diseñados y creados Adán y Eva. Pero tenemos un problema, el pecado. Mira, quiero que vayas conmigo, por favor, para poder corroborarlo esto que vengo diciendo en Génesis capítulo 5. Esta porción que vamos a leer habla ya de Adán y Eva después de haber caído, ya habían pecado ellos. Pero es interesante como lo dice el texto, Génesis capítulo 5, verso 3, si estás ahí, sígueme con tu vista. Dice el texto así: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ya no es a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, es a la imagen y semejanza de Adán. Entonces, la imagen y semejanza de Adán era la imagen de desobediencia y pecado. Todo, dice, por cuanto el pecado entró por un hombre y por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hasta ahí vamos bien. ¿Ok? Entonces, Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. El problema acá es que el pecado nos destituye de la gloria de Dios. El hombre pierde la gloria de Dios y todo lo que viene como consecuencia es una generación que repite una imagen y una semejanza. Ya no es la imagen y semejanza de Dios, sino la imagen de un hombre caído, de un hombre pecador. Y la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos habla acerca de esto. Ahora, hay algo interesante en las Escrituras que debemos nosotros recordar. Mira, vaya conmigo, por favor, a Isaías 43:7. Isaías 43:7. Recuerden que estamos simplemente revisando una introducción, por eso la variedad de los versículos. Isaías capítulo 43, versículo 7. ¿Estamos ahí? Los espero un momentito. Isaías 43, versículo 7. ¿Amén, hermanos? Amén. El pasaje dice así, síganme con su vista, por favor. Dios dice: todos los llamados de mi nombre, ¿para qué, perdón? Deténgase tantito. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva? La gloria de Dios. Pero cuando venimos a esta porción, simplemente estoy tomando este versículo. Todos los llamados de mi nombre, ¿cuántos? Todos los que Él llama tienen un propósito. Dice el pasaje: para gloria mía los he creado, los formé. ¿Qué dice el texto? Y los hice. Ahora, es interesante ver algo acá. Aunque Adán y Eva habían perdido la gloria de Dios, cuando usted va leyendo las Escrituras, se va a dar cuenta que Dios hace una promesa, en este caso a Abraham. La promesa dice así, eso está en Génesis capítulo 2. Dice: Abraham, vas a tener un hijo, y de tu hijo y de tu descendencia voy a establecer un pueblo,
y me glorificaré en ese pueblo. Otra vez habla de gloria. Me glorificaré en ese pueblo. Y hay algo interesante en las palabras de la promesa de Dios hecha a Abraham. Dios le dice a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En el principio, Dios iba a bendecir a toda la raza humana a través de Adán y Eva, pero perdieron la oportunidad por la consecuencia del pecado. Pero Dios tiene un plan, sigue avanzando en la historia bíblica y llega y establece a una nación, Israel. Y usted se va en su mente a la construcción, decíamos ayer, en este caso del templo de Salomón. Toda la gente venía, ¿verdad?, desde lejos, porque venían a ver una sola cosa: a Israel, el templo. No. ¿Qué se manifestaba en el templo? ¿La gloria de quién? Si usted ha leído la Biblia, usted sabe que cuando termina la dedicación del templo, cuando se hace la dedicación del templo, hay algo que desciende sobre el templo y nadie puede estar dentro de él porque era imposible estar. Es más, cualquiera que se acercara, aún de los mismos sacerdotes, impuramente, ¿qué pasaba con ellos? Morían, porque había una sola cosa dentro de ese templo. ¿Y era qué? Entonces Israel tenía la premisa y tenía el deber de manifestar la gloria. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Pueblo sabio y entendido es ese. Las naciones debían decir, la reina de Saba viene, ¿verdad?, y ve esa gloria y dice: wow, esto es sorprendente. El Dios de Salomón es impresionante. La sabiduría de la que yo había escuchado que los hombres hablaban no es nada a comparación de todo lo que realmente está sucediendo aquí. Y todo eso era consecuencia de una sola cosa. No de que el pueblo de Israel era obediente, porque eran exactamente como nosotros, hombres pecadores corruptos que se inclinan al mal. La distintiva de la nación de Israel es que ellos habían poseído la gloria de Dios. Dios estaba trabajando en ese momento a través de ese pueblo. Pero algo sucede: el corazón de Salomón se inclina al pecado, se pierden las generaciones. Dios permite que los babilonios y vienen otras naciones. ¿Y qué es lo que hacen esas naciones? Destruyen aquel templo y destruyen a toda la nación, y viene lo que es la dispersión. Y luego vemos a Esdras, vemos a Nehemías regresando y reconstruyendo para tratar de edificar otra vez el templo, que lo vemos luego nuevamente construido. Ya van 2 veces que se construye. La tercera ya es cuando estemos en la tribulación. Y el templo, esa tercera ocasión que se va a construir y que se va a dedicar otra vez, está pronta. Ya está pronta, hermanos. Pero en ese momento se manifestará, en este caso, Satanás y todo lo que tiene que ver con Apocalipsis. Pero el pasaje dice que Dios ha creado a sus siervos, los ha llamado para la gloria, en este caso, de su nombre, porque Dios está deseoso, en este caso, de manifestar su gloria. ¿Sabes? Dios quería darse a conocer a través de Adán y Eva. Dios quería darse a conocer a través de la nación de Israel, pero ellos también se inclinaron y desobedecieron y dejaron a Dios de sus padres. Así que de 2 pueblos, dice la Escritura, Él hace, ¿qué dice el texto? ¿Alguien lo sabe? 2 pueblos Dios hace un solo pueblo. De judíos y gentiles, ahora Dios hace un solo pueblo, y eso está en el Nuevo Testamento. ¿Sabes cómo se llama ese pueblo en el Nuevo Testamento? La iglesia. La Biblia dice que hay un misterio oculto desde la antigüedad a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Sabes cuál es ese misterio oculto desde la antigüedad en el Antiguo Testamento? Que Dios iba a utilizar a un grupo, y ese grupo se llamaba la iglesia. Esto es un estudio profundo, ese es otro tema que no lo podemos ver en esta mañana. Pero Dios comienza a trabajar con un pueblo ahora, en este momento, en esta etapa de la historia. Pero mira lo que pasa con este pueblo. ¿Quieres ir conmigo a Hebreos, capítulo 1? Hebreos, capítulo 1, donde leeremos otro pasaje. Hebreos, capítulo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Porque yo todavía no estoy ahí, ya voy para allá. Hebreos, capítulo 1. Voy a leer algunos versículos al principio de la porción, verso 1, 2, 3 tal vez. Dice el pasaje: Dios, versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cómo dice el texto? En otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Usted qué se imagina que el texto está diciendo? Ahora, recuerden que posicionalmente, Hebreos, estamos hablando después de la resurrección del Señor Jesucristo. La obra de la iglesia ya está activa como tal. Y se escribe así:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, sueños, revelaciones, teofanías, apariciones, todo esto en el Antiguo Testamento, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién, perdón? ¿Por quién habla Dios hoy día? Solamente habla a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿a quién tiene que mirar si quiere que Dios le hable o le direccione? Tiene que mirar a quién, a Cristo. Pero no termina ahí. En estos postreros días, Dios dice, días nos ha hablado por el Hijo, disculpen, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren lo que dice a continuación el pasaje, el cual, habla de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué fue lo que perdió el hombre, perdón? Según la Biblia. Entonces Cristo viene en la historia, se introduce en nuestra historia y Él es la manifestación de ¿qué? Aquello que el hombre perdió, ahora Cristo lo posee en sí mismo, en su persona, en su esencia. Y el pasaje dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de la gloria y la, ¿qué dice el texto? Y la imagen misma de su sustancia. Jesús es el resplandor y la imagen ¿de quién? De Dios. El texto sigue diciendo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el verso, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó, dice, más excelente nombre que ellos. Este pasaje nos dice que Cristo posee la imagen misma, esa impresión con la que Adán y Eva habían sido creados, está ahora en Cristo. Ya no, por eso la Biblia dice que hoy día Jesús es el nuevo Adán. ¿Lo sabía esto? ¿Lo ha leído en la Biblia? Pero ¿saben? Hay algo interesante aquí. Cuando el hombre pecador acepta el Evangelio, ¿a quién recibe en su corazón? ¿A quién, perdón? ¿Quién viene a habitar en el corazón del creyente? El Espíritu Santo. Ahora, esto es interesante. Vamos a leer algunos otros pasajes. Quiero que vayan conmigo a Romanos. Romanos capítulo 1, verso 21. Romanos capítulo 1, verso 21. Entonces Cristo, a través del Espíritu Santo, viene a morar en el creyente. Y es interesante porque el texto bíblico dice que el cuerpo del creyente, ¿cómo se le llama hoy día? Perdón. Sí, en Corintios dice que el cuerpo del creyente es el templo. Y es interesante porque en el templo, ¿qué habita en el templo? La gloria de Dios. Si Cristo mora en el corazón del creyente, entonces el creyente, el hombre pecador hoy día, ¿qué posee? Lo que el pecado hizo imposible pretender en Adán, en este nuevo Adán que ahora habita en el creyente, este hombre llamado Jesús, que habita en el corazón de los creyentes, Él posee la imagen misma de la sustancia de Dios y su gloria. Y ahora el creyente en Cristo Jesús, que tiene a Cristo en su corazón, si tiene a Cristo, tiene la gloria de Dios. Vean Romanos, por favor. Romanos capítulo 1, verso 21 en adelante. Miren lo que dice el pasaje. Pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, no le glorificaron. Habiendo conocido a Dios, un conocimiento claro de la persona de Dios, dice el texto, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, dice el texto, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y verso 23, y cambiaron, lea conmigo este verso por favor, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y bueno, viene un juicio en el verso siguiente. El hombre tiene la capacidad de llegar a conocer a Dios,
pero también a pesar de ese conocimiento tiene la capacidad de decidir no glorificar a Dios en su vida. Hermanos, hoy día la gloria de Dios habita en el cuerpo del creyente. Dios, a través de Cristo, está restableciendo en el creyente su gloria, para que usted deje de ser conforme a su imagen y que ahora sea el creyente edificado para que sea conforme a la imagen de Jesucristo. Dios está tratando de restablecer, o está estableciendo a través de Cristo un nuevo reino, es un reino espiritual, donde el creyente tiene la responsabilidad no de venir domingo a domingo, no de diezmar, no de ser activo en su iglesia. Y no estoy diciendo que esto sea malo. La responsabilidad de la iglesia y del creyente es de manifestar la gloria de ¿quién? De Dios. Hoy día Dios va a recibir la gloria cuando el creyente decida vivir para los planes de Dios. Escuche bien esto, hermanos. Dios tiene un plan. Y sabe, en su plan Dios busca ser glorificado. Si usted toma la Biblia, antes de escribirse Génesis, hay algo que es el estado eterno. En el estado eterno, previo a lo que es Génesis, había un reino. Si usted va a Apocalipsis, pasta, después de Apocalipsis y del cumplimiento de todas las profecías, se establece un reino. Entonces hay un reino pasado, hay un reino futuro que se va a establecer, y hoy día la pelea que se está obrando en el mundo sigue siendo de un reino. Satanás confronta a Jesús en aquel momento de la tentación y le dice: si tú postrado me adorares, todo esto te voy a dar. Hubo un ofrecimiento. Él en ese momento, Satanás era el rey de este mundo. Hoy día ya no lo es, porque Cristo en la cruz le vence a él, y Cristo es el rey hoy día. Y estamos hablando de un reino terrenal, pero en el marco espiritual Dios está estableciendo su reino, y lo que Él está buscando es que su gloria sea llevada hasta el fin del mundo. Ahora quiero que vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 3, donde vamos a terminar, y aquí es donde viene la parte de la enseñanza un poquito más fuerte y llena de responsabilidad. Todo se trata de un reino, es la gloria de Dios. Todo reino tiene un rey, y ese rey merece la gloria de todos sus súbditos. Y Dios es el rey. Los súbditos son todos aquellos que hemos creído y confiado en Él. Y Dios espera que voluntariamente cada uno de sus súbditos, por eso dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía. La salvación es un llamado. Ser iglesia es un llamado. Dios llama a un grupo de personas gentiles al conocimiento de la verdad de Cristo Jesús, y establece su gloria en ellos para que su gloria sea manifestada. Por eso el pasaje bíblico dice que nosotros somos cartas leídas por los hombres, para que vean nuestro buen testimonio, no, para que vean el testimonio de Cristo en nosotros. No se trata de nuestra gloria, se trata de la gloria de Él. Para eso hemos sido llamados. Ahora, la iglesia debe entender cuál es la labor, cuál es el enfoque, cuál es el deseo de Dios en este momento en la historia. Y el enfoque sigue siendo el mismo. Dios quería manifestar su gloria en el reino previo, en el primer reino. Y hubo rebelión. A través de Adán y Eva, Dios quería manifestar su gloria. A través del pueblo de Israel, Dios quería manifestar su gloria. Y a través de la iglesia, Dios decía exactamente lo mismo: que su gloria sea llevada hasta el fin del mundo. Y hoy día Dios no está trabajando con Israel, Dios está trabajando con la iglesia. Y este pasaje que vamos a ver ahorita es sorprendente. Efesios capítulo 3, verso 9. Bueno, ya era el verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién dice el texto? Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de manifestar la que, según el texto aquí, sabiduría de Dios. ¿Usted sabe quién es la sabiduría de Dios? Jesús. Cuando usted lee Proverbios y ve sabiduría, está hablando de Jesucristo. No está hablando de la capacidad de razonamiento del ser humano, porque nuestro razonamiento es corrupto. Está hablando de Cristo. El pasaje dice: porque la multiforme sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mira, lee conmigo el verso 11, por favor. Fuerte, ¿qué dice?
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aclaro el pasaje. Ojo con esto. Nosotros como cristianos, a través de las Escrituras y a través de la enseñanza doctrinal, sabemos que Dios es inmutable. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no cambia. Entonces, si Dios no cambia, no podemos esperar que a través de los miles de años y aún en el estado eterno, Dios haya cambiado. Dios no cambia. Su plan tampoco cambia. Su deseo tampoco cambia. El pasaje dice conforme al propósito. ¿Cómo es ese propósito? ¿Dice el texto? Es eterno. Su propósito jamás va a cambiar. Su propósito es establecer su reino en el universo, no solamente en la tierra. Hay 3 estados del universo. No lo voy a decir porque es otro tema. Pero el texto dice conforme al propósito eterno. Dios no ha cambiado. Dios sigue buscando ser glorificado. Nosotros nos equivocamos en la historia, sí, pero Dios no cambia. Dios sigue trabajando con nosotros para llevarnos a un solo lugar, a que Él manifieste su gloria. El pasaje dice, ahora recuerden que estamos en el contexto, verso 10, de una iglesia. Entonces el verso 11 dice que el propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor sigue ligado en este caso a la iglesia. Sigamos leyendo. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Habla de Jesús. Por lo cual pido, dice Pablo, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Presta atención. Por esta causa doblo. ¿Qué es lo que motiva a Pablo a estar de rodillas orando? Está hablando de la gloria de Dios y del propósito de Dios. Pablo dice, yo estoy orando para que el propósito de Dios se cumpla en la iglesia, que la iglesia dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice el verso 16, que os dé conforme a las riquezas, ¿de qué dice el texto? Que dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Lean el verso 18 conmigo, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pablo dice, estoy orando, quiero que la iglesia crezca, que Cristo habite, que se formen ellos, para que sean capaces de comprender. Y el verso 19 añade, y de conocer, comprender y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Lea conmigo esa última frase del verso 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El creyente, la iglesia, tiene que llegar a un punto de madurez y crecimiento para poder comprender todo el deseo de Dios. Verso 20 y 21 termina. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice el verso 21, a Él sea gloria, ya conmigo esa frase, a Él sea gloria en la iglesia, hasta ahí, repítela conmigo, a Él sea gloria, una última vez, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Dios, aquí hay dos cosas que quiero simplemente establecer. Verso 10. La iglesia tiene la responsabilidad de manifestar la sabiduría de Dios. Número 2, verso 21. La iglesia tiene la responsabilidad de que Él, Jesús, sea glorificado. Pero aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo es que nosotros glorificamos a Dios? ¿Qué es lo que el creyente debe hacer para glorificar a Dios? Tenemos que contestarla, porque decir, vamos a darle gloria a Dios. Yo escucho a la gente que dice en las iglesias, vamos a glorificar a Dios cantando, hermanos. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo es que Dios recibe la gloria hoy día? Tenemos que
buscarlo en las palabras de quién, de Jesús. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 15. Quiero que se ponga en pie, por favor. Juan capítulo 15. Todo lo que hagamos como iglesia y todo lo que Dios ha venido haciendo a lo largo de todas las edades apunta a un solo lugar, apunta a que Él reciba la gloria. La iglesia tiene la responsabilidad de vivir para la gloria de Dios. Ojo con esto. A muchas iglesias se están edificando y se están desarrollando para manifestar su propia gloria y ministerio. Pero la iglesia no fue llamada a manifestar su propia gloria y ministerio. La iglesia fue llamada a manifestar la gloria de ¿quién? De Dios, porque ese es su deseo. Juan capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así. ¿En qué tiene que enfocarse la iglesia? Si la iglesia ha de vivir para darle cumplimiento al deseo de Dios, y entendemos por las escrituras que Dios no cambia, Dios desea recibir la gloria y la ha puesto ahora en el corazón de los creyentes. ¿Cómo es que Dios cómo es que Dios recibe la gloria? Según las palabras de Cristo, el texto dice con toda claridad: en esto recibe gloria mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No dice fruto, dice mucho fruto, y seáis así mis discípulos. La única manera en que Dios va a recibir la gloria en nosotros como iglesia es cuando nosotros como iglesia comprendamos que tenemos que ganar a otros para Cristo. La iglesia no está puesta aquí en la tierra para su propia gloria. Recuerde, si Adán y Eva hubieran cumplido lo que Dios les pidió, la tierra estaría llena de personas que estuvieran manifestando la gloria natural y eterna de Dios. Si Israel no se hubiera equivocado, ellos seguirían siendo el centro del reino terrenal y todas las naciones irían y serían bendecidas por ellos. Y ahora la iglesia tiene la responsabilidad de llevar fruto abundante, estableciendo discípulos para que Dios sea glorificado. No son mis palabras, no estoy de alguna manera tomando el texto y estoy torciéndolo. El texto es sencillo. Mi texto, su texto en su Biblia, creo que está igual escrito. En esto lo pongo en esas palabras. Cristo está hablando. En esto Dios recibe la gloria. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ojo con esto. Y seáis así mis. Usted como iglesia posee la gloria de Dios si Cristo está en sus corazones, porque Él es la imagen misma de la sustancia y de la gloria de Dios. Y cuando usted comparte con alguien más esa gloria que está en usted y se permite ser leído y se permite ser salvo, la gloria que está en usted a través del Espíritu Santo viene a morar en otra persona, y la gloria de Dios es manifestada así hasta el fin del mundo. Por eso la gran comisión existe. La gran comisión dice: id por todo el mundo, id a ser discípulos por todo el mundo. Cuando yo le evangelizo a una persona, la gloria que está en mí, en Cristo, ahora vive también en aquel que acepta a Jesús como su Salvador, y Dios será glorificado en ellos. La responsabilidad tan sencilla, hermanos, y tan clara en la Biblia para nosotros como congregación es glorificar a Dios. Usted puede cantar hermoso, puede brincar, puede saltar, puede ser el que más diezma en esta iglesia, puede ser el moralmente más perfecto de esta iglesia, el más espiritual de esta congregación, pero eso no importará en el final, porque en el final Dios, en el clima de Cristo, nos pedirá cuentas a los creyentes, no de nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron perdonados en Cristo, hermanos. Pero ¿de qué si nos va a pedir cuentas Dios? Dios nos va a pedir cuenta de su gloria. ¿Qué hiciste con mi gloria? Hay algo que Dios jamás va a minimizar, y es su gloria. Todo lo que Dios va a hacer en su vida y lo que puede hacer en esta iglesia, no lo hace para la comodidad de los que estamos aquí, ni para el beneficio, ni para la autorrealización de nosotros. Todo lo que Dios hace, lo hace para Él,
Por eso Él dijo desde el principio: todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Así que la iglesia, dije hace un momento atrás, la iglesia tiene que decidir. ¿Para qué existen? ¿Para qué existimos? Existimos para una sola cosa, hermanos. Él nos ha salvado para la gloria de su nombre. Cantábamos hace un momento atrás, antes de comenzar la predicación: ven, sí, Jesús, ven. ¿Sabe que esas palabras, la venida de Cristo, cuando Cristo venga, el arrebatamiento en la Biblia es el arrebatamiento de la iglesia? Dios toma a la iglesia y la saca del medio de la historia y comienza otro proceso. Pero cuando la saca del mundo para pedirle cuentas. Para pedirle cuentas. Y le va a pedir cuentas de una sola cosa: de su gloria. Hay dos frases que usted va a escuchar en aquel día: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O va a escuchar la otra frase que está en las Escrituras: siervo malo y negligente, sabías que yo te iba a pedir cuentas y tenías que administrar aquello que puse en ti. La Biblia dice que cada creyente es administrador. ¿Qué administra? ¿El dinero de la iglesia? ¿Los bienes materiales? No, administra una sola cosa que Dios ha puesto en él, que es sumamente importante: su gloria. Dios no compró a esta congregación a través de Cristo para que se venga y se sienta aquí domingo a domingo. Perdón, hermanos, tal vez os voy a incomodar con lo que digo, pero Dios no los compró para sentarnos aquí domingo a domingo para saber si le agradó la música o no le agradó, o si la predicación fue cómoda o fue de alguna manera animosa. No, Dios le ha comprado a usted para una sola cosa: para Él glorificarse en usted. Y la única manera en que Dios se va a glorificar en usted es que usted vaya y lleve mucho fruto y sea un discípulo de Cristo. Que Dios nos dé entendimiento a cada uno de los que estamos aquí de la responsabilidad del llamado que tenemos, y que podamos comprender este misterio oculto desde el principio de la eternidad. Todo se trata en esta Biblia, todo se trata de un reino, y es el reino de Cristo, y nosotros somos sus súbditos. Vivamos para la gloria de Él.